Bienvenidos hermanos a su programa de la Divina Misericordia. Soy Rosario Echeverría de parte del ANE México. La Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México les da la bienvenida. Vamos a empezar con esta oración que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a Santa Faustina, diciéndole que cada vez que la rezara con un corazón contrito y con fe, le daría la gracia de la conversión de un alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh sangre y agua que brotastes del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy vamos a hablar de la fe. Dios quiere nuestra fe en Él. Y vamos a ver qué nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la fe. Dice, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, dice en el párrafo 386, ¿qué es la fe? La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado y que la Iglesia nos propone creer, dado que Dios es la verdad misma. Por la fe el hombre se abandona libremente a Dios. Por ello, el que cree trata de conocer y hacer la voluntad de Dios, ya que la fe actúa por la caridad. Pues la fe es una virtud teologal. Son tres las virtudes teologales que las recibimos cuando nos bautizan en la Iglesia Católica. Recibimos la fe, la esperanza y la caridad. Y esta virtud es el creer en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado sin haberlo visto, no hemos visto a Dios. Y que la Iglesia nos propone creer, la Iglesia Católica nos enseña a creer en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado. Dice, dado que Dios es la verdad misma, Dios es la verdad. No hay otra verdad en el mundo, solo Él. Y dice que por la fe el hombre se abandona libremente a la voluntad de Dios. Por eso, el que cree trata de conocer cuál es la voluntad de Dios y vivirla para agradar a Dios, ya que por la fe nosotros vivimos la caridad, o sea, por la fe, porque creemos en Dios, creemos en su amor, creemos que Él nos ha creado para llegar a Él, a la gloria eterna, y entonces esperamos en Él, por la fe esperamos en Él, es la esperanza, y tenemos toda nuestra esperanza siempre en Dios. Y luego por la fe, porque creemos en Dios y creemos lo que Él nos ha enseñado, lo que nuestro Señor Jesucristo nos vino a revelar y a enseñar aquí en la tierra, con su vida, entonces Él nos dejó este mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como Dios nos ama. Y por eso somos caritativos, amamos a los demás por amor a Dios. Entonces por la fe creemos en Dios, esperamos en Dios y amamos a Dios. Y por amor a Dios, amamos a los demás. Y tratamos y nos esforzamos de ser misericordiosos durante nuestra vida. Pero entonces, esto de creer sin haber visto es lo que Dios quiere de nosotros. Que creamos en su poder, que creamos que Él es Dios y que puede ayudarnos y que quiere ayudarnos. Creamos en Él, pongamos toda nuestra confianza en Él. Leamos el el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo del 21 al 43, y que dice, en aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia, mi hija está agonizando,
ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Y dice, entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a mano de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó, ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron, ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo, hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste, ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo, ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talitá cum, que significa, óyeme niña, levántate. La niña que tenía 12 años se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Pues aquí vemos estos dos ejemplos tan importantes para nosotros de aprender a tener fe ciega en Jesús. Así como la mujer que tenía hemorragia desde hacía 12 años y que sabía que ella creía, había oído hablar de Jesús y ella creía que solamente tocando su vestido Jesús la iba a curar. Y así fue. Y todo fue por la fe que ella tuvo en Jesús. Ella había oído hablar que era el Hijo de Dios y que hacía milagros y que curaba, y ella fue rápidamente. Y luego el jefe de la sinagoga, que su hija estaba pues muy grave y luego agonizando, y luego le fueron a avisar que ella había muerto, que ya no molestara al Señor Jesús, pero Jesús le dijo, basta que tengas fe, no temas, basta que tengas fe. Y pues fue con los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, con el jefe de la sinagoga y su mujer, fueron donde la niña y les dijo que la niña estaba dormida, que no hicieran alboroto, que no lloraran, y entonces le dio la orden de que se levantara. Y la niña se levantó. Y todo por la fe que tenían tanto el jefe de la sinagoga como la mujer que sufría de la hemorragia desde hacía 12 años. Había gastado tanto en doctores y no había sanado nada, había empeorado. Pero esto es un ejemplo para nosotros, que Dios lo que quiere es que tengamos fe en Él. Dice, basta que tengas fe, no temas. Pues es lo que nosotros como católicos que hemos recibido el bautismo, que recibimos los sacramentos constantemente cuando nos acercamos a la confesión, a la Eucaristía, ahí deberíamos de tener una fe ciega en Dios, pidiéndole todo, pidiéndole su ayuda constante, que se haga su voluntad en nosotros. A veces su voluntad no es que alguien sane, a lo mejor Dios ya lo quiere llamar a su presencia, o a lo mejor esa enfermedad le servirá para que esa persona se purifique
repare sus pecados, repare los pecados de su familia, para que se vaya santificando, se lleva ofreciendo toda su enfermedad unida a Jesús en la cruz por la conversión de los pecadores. Solo Dios sabe sus designios, pero nosotros tenemos que aprender a tener fe ciega siempre, porque sabemos, conocemos, hemos recibido estas tres virtudes, fe, esperanza y caridad, ¿sí? Y entonces deberíamos nosotros siempre de poner todo en manos de Dios y de ver cómo en nuestra vida todo lo que sucede es por algo y para algo. Tener nuestra mirada en las cosas eternas, en lo espiritual. Y entonces saber que en todo lo que sucede es por voluntad de Dios para algo mejor. Vamos a ir viendo todo lo que nos dice Faustina sobre la fe. Dice en el párrafo 1815-1816, dice: hoy en la Santa Comunión deseo unirme a Jesús lo más estrechamente posible a través del amor. Deseo a Dios tan ardientemente que me parece que no llegaré al momento en que el sacerdote me dé la Santa Comunión. Mi alma cae como en un desmayo por anhelar a Dios. Después de recibirlo en mi corazón, se desgarró el velo de la fe. Vi a Jesús que me dijo: hija mía, tu amor me compensa por la frialdad de muchas almas. Después de estas palabras me quedé sola, pero durante todo el día viví del acto de reparación. Pues aquí nos damos cuenta, esto Faustina lo escribe cuando ella ya le faltaba pocos meses para morir. Entonces ella no podía ya bajar a la Santa Misa dentro de la capilla, sino que ella le llevaba la comunión el sacerdote, porque ella ya estaba en cama, postrada. Pero dice que ella tenía tanto deseo ardiente de recibir a Jesús en la Sagrada Eucaristía, que decía que estaba su alma a punto de desmayarse por anhelar tanto a Dios. Y dice que después de que lo recibió en su corazón, se desgarró el velo de la fe. Y ella vio a Jesús, vio a nuestro Señor. Y Jesús le dijo: hija mía, tu amor me compensa por la frialdad de muchas almas. O sea, nosotros que tenemos la posibilidad de ir todos los días a recibir en la Sagrada Eucaristía, y a veces ponemos excusas, a veces no tenemos tiempo, y dejamos en el último lugar a Jesús, sin darnos cuenta que Él nos está esperando, que lo que más quiere es llegar al corazón de cada ser humano, para reinar en nuestro corazón, para alimentarlo, alimentar nuestra fe, ¿sí? Obviamente viviendo en gracia de Dios. No podemos recibirlo si estamos viviendo en pecado mortal. Por eso es importante revisar los 10 mandamientos de la ley de Dios, para ver si lo estamos cumpliendo o no. Y lo ideal es que sea por amor a Dios, no por obligación. Pero entonces, viviendo en gracia de Dios, Jesús quiere que nosotros vayamos todos los días a recibirlo. Él nos espera, vivo, en la Sagrada Eucaristía. Y esto que le dice a Faustina: tu amor me compensa por la frialdad de muchas almas, o porque a veces no vamos a recibirlo, lo dejamos en el último lugar, o porque a veces cuando vamos a recibirlo en la Sagrada Eucaristía, no somos lo suficientemente amorosos con Él. Lo recibimos de una forma distraída, como que ya con una costumbre, y no nos damos cuenta, no valoramos que estamos recibiendo a Dios, que es Dios mismo al que estamos recibiendo, y tenemos que recibirlo con todo amor y devoción, de rodillas, en la boca, y hablar con Él y decirle cuánto le amamos, cuánto lo necesitamos, cuánto queremos poner toda nuestra vida en sus manos. Pero para eso necesitamos tener fe y abandonarnos siempre a su voluntad y consolarlo. Por eso Faustina dice, después de que ella lo recibió y Jesús le dijo que su amor lo compensaba por la frialdad de tantas almas que lo reciben sin verdadero amor, solo por costumbre. Entonces, y lo tratan quizás como una cosa muerta, como un pedazo de pan sin vida, sin tener la verdadera fe de que Él se encuentra vivo con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad en cada Eucaristía. Pues Faustina, por eso, después de recibirlo, se dedicó a reparar,
por las ofensas que Jesús recibe en la Sagrada Eucaristía de parte de tantas almas, o que lo ignoran o que lo reciben sin amor, con frialdad en su corazón. Luego nos dice Jesús, sobre la fe, nos dice: a cada uno de nosotros, en el párrafo 1758, hija mía, medita sobre la vida divina que se encuentra en la Iglesia para la salvación y la santificación de las almas. Considera cómo aprovechas estos tesoros de gracias, estos esfuerzos de mi amor. O sea, nos dice a cada uno de nosotros cuánto aprovechamos la vida divina que se encuentra en la Iglesia en los sacramentos. Pues en el bautismo recibimos la vida divina en nuestra alma, pero después, para mantener nuestra alma viva en gracia de Dios, pues la confesión, y luego para mantenerla alimentada, porque la Eucaristía es el alimento esencial del alma, pues ¿cómo aprovechamos los sacramentos, la vida divina que Dios nos da en la Santa Iglesia para la salvación de cada uno de nosotros y para la santificación de nuestras almas? Él nos dice que consideremos cómo aprovechamos estos tesoros de gracias, estos esfuerzos de su amor. Tristemente creo que no lo aprovechamos como deberíamos. Imagínense el amor tan grande que tiene Jesús de quedarse para nosotros en la Sagrada Eucaristía, en todos los templos católicos de todo el mundo, en todos los sagrarios de los templos católicos. Ahí está Dios esperándonos para que vayamos a recibirlo con amor, con devoción, agradecerle, adorarlo, alabarlo, bendecirle, darle gracias, pedirle perdón. Él nos espera todo el tiempo. Y tristemente ustedes observen cómo están los templos católicos. ¿Cuánta gente va cada día a agradecerle, a adorarlo, a alabarlo, a bendecirle? Muy pocos. Entonces, ¿cuánto aprovechamos los tesoros divinos que nos da nuestra Santa Iglesia Católica? Y se nos va a pedir cuentas de lo que Dios nos ha dado. Porque nosotros, estando en la Iglesia Católica, sabemos, se nos ha enseñado que Dios está vivo en la Sagrada Eucaristía y que nos está esperando. Pues entonces, si no aprovechamos estos tesoros que Dios nos da, se nos pedirá cuentas, que lo hemos desperdiciado. Luego nos dice Faustina, en el párrafo 1549, deseo vivir en espíritu de fe. Acepto todo lo que me sucede como enviado por la voluntad amorosa de Dios, que desea sinceramente mi felicidad. Por eso todo lo que Dios me envíe lo aceptaré con sumisión y agradecimiento, sin hacer caso a la voz de la naturaleza ni a las sugerencias del amor propio. Antes de emprender una acción de mayor importancia, reflexionaré un momento para ver qué relación tiene con la vida eterna y cuál es el motivo principal de hacerla, la gloria de Dios o el bien de mi propia alma o el bien de otras almas. Si el corazón me dice sí, entonces seré inflexible en la ejecución de dicha acción. Sin embargo, sin reparar en ningún obstáculo ni sacrificio, no me dejaré desviar del propósito que me haya propuesto. Me bastará saber que es grato a Dios. Y si conozco que una acción dada no tiene nada que ver con lo dicho anteriormente, trataré de elevarla a esferas más altas mediante una buena intención. Y si conozco que algo proviene del amor propio, lo eliminaré en su origen. O sea, Faustina nos está enseñando aquí cómo tenemos que discernir en nuestra vida diaria. Primero, desear vivir siempre en espíritu de fe, aceptar todo lo que nos sucede en nuestra vida como enviado por la mano de Dios, por la voluntad de Dios. Y cuando nosotros queramos emprender alguna acción, grande o pequeña, pero si tenemos que revisar si esa acción que vamos a hacer es para agradar a Dios, para conversión de almas, o por amor propio,
o para sentirnos que nosotros somos importantes, para que los demás nos aplaudan. Cuidado, tenemos que hacerle como Faustina, que ella cuando revisaba la intención con la que iba a hacer algo, si se daba cuenta que era para dar gloria a Dios y para conversión de almas, lo hacía. Pero si se daba cuenta que era por amor propio, por vanidad, entonces no lo hacía. Y aceptar todo como lo hacía Faustina. Aceptar todo lo que Dios envía en nuestra vida, todo lo que Dios permite en nuestra vida, sabiendo que siempre su voluntad es la mejor. Nosotros rogarle, siempre pedirle su ayuda constante. Muchas veces Dios permite cosas difíciles para probarnos en la fe. En estos momentos en que a lo mejor estamos con tanta incertidumbre, con tantos problemas, con situaciones difíciles económicas, con enfermedades, pues cada quien sabe, con distintos problemas de cualquier tipo. Muchas veces Dios lo está haciendo para probarnos en la fe, para que perseveremos en la fe, para que le supliquemos su ayuda, confiando plenamente en Él. Y si es su voluntad, Él se encargará de ayudarnos. Si es su voluntad que nosotros sigamos padeciendo, sufriendo, es porque Él sabe que con eso nos haremos más semejantes a Él, más nobles, menos soberbios, más humildes, que iremos purificando, reparando nuestra vida, a lo mejor de tanta soberbia en la que hemos vivido. Solo Él sabe, pero siempre aceptar su voluntad con mansedumbre y humildad y suplicar su ayuda y perseverar en la fe, creyendo, sabiendo que todo lo que Él permite en nuestra vida es para nuestro bien y para que nosotros confiemos plenamente en Él, rogándole su ayuda, así como la hemorroísa del Evangelio, así como el jefe de la sinagoga, que suplicaban a Jesús confiando en Él plenamente, aunque todo estuviera en su contra. Luego nos dice Jesús, nos dice Faustina sobre la fe, en el párrafo 1522. La vida comunitaria es difícil de por sí, pero es 2 veces más difícil familiarizarse con almas soberbias. Oh Dios, concédeme una fe más profunda, para que en cada hermana siempre pueda ver tu santa imagen que tiene grabada en su alma. Pues esto le pasaba a Faustina en el convento, que dice que la vida en comunidad, en un convento, es difícil, pero dice que más difícil aún cuando uno debe familiarizarse con almas soberbias. Y en nuestra familia, en nuestro trabajo, pues en nuestro ambiente, siempre nos toca familiarizarnos con almas soberbias. Y es lo más difícil. Pero Dios pues lo permite para que nosotros seamos humildes y enseñemos la humildad a los demás. Y pidámosle esta gracia, como le decía Faustina, que nos conceda una fe más profunda en Dios, para que así en cada hermana, en cada persona que esté a nuestro alrededor cada día, siempre podamos ver la imagen de Jesús, que Él está en cada ser humano, para que nosotros seamos siempre misericordiosos y no los critiquemos, no los juzguemos, y seamos ejemplos de mansedumbre y humildad, especialmente para ellos. Nos dice Faustina de nuevo en el párrafo 1473. Oh Jesús mío, único deseo mío, si bien hoy deseaba recibirte en mi alma con un ardor más grande que nunca, no obstante mi alma, precisamente hoy, está tan árida como nunca. Mi fe se fortalece, pues el fruto de tu venida, oh Señor, será abundante, aunque a veces llega sin rozar mis sentidos, porque reinas en la parte más alta de mí, pero a veces también los sentidos disfrutan de tu llegada. Pues Faustina quería ella ese día recibir a Jesús con tanto amor, con tanta devoción, ¿sí? Con ardor en su corazón, en su alma, pero no obstante su alma ese día estaba árida, seca, sin sentir ese amor tan grande hacia Dios. Pero ella, de todos modos, hacía el acto de voluntad de recibirlo con amor y devoción,
¿sí? Aunque no sentía ese amor tan grande, esa devoción tan grande como ella hubiera querido sentir, para que nosotros tengamos ese acto de voluntad, hagamos el acto de voluntad de decir, Señor, yo creo que tú estás aquí en la Sagrada Eucaristía y por eso te recibo con todo amor y devoción, aunque mis sentidos hoy en día están áridos, mi alma está árida, está seca, no está llena de ese amor tan grande que quisiera yo tener, pero de todos modos doblego a mi alma y la hago que te reciba con amor y devoción, teniendo fe, sabiendo que tú estás vivo, aunque yo no sienta ese sentimiento tan especial. Dios no quiere que nosotros sintamos. La fe no es sentir, la fe es el acto de voluntad de creer que Dios está vivo en la Sagrada Eucaristía, que Dios está vivo en cada ser humano, que Dios se refleja en todo lo que hay. Siempre ahí está Dios presente en toda la naturaleza y en todas las personas. Y saber que Dios, si permite algo en nuestra vida, es porque nos está probando, quiere probar nuestra fe cada día. Luego nos dice Jesús, Faustina en el párrafo 1420. Al sumergirme en la oración, fui trasladada en espíritu a la capilla y vi al Señor Jesús expuesto en la custodia. En lugar de la custodia, veía el rostro glorioso del Señor. Y el Señor me dijo, lo que tú ves en realidad, estas almas lo ven a través de la fe. Qué agradable es para mí su gran fe. Ves que aparentemente no hay en mí ninguna traza de vida. No obstante, en realidad, ella existe en toda su plenitud y además encerrada en cada hostia. Pero para que yo pueda obrar en un alma, el alma debe tener fe. ¿Cuánto me agrada la fe viva? Pues dice Faustina entonces que ella se sumergió en la oración, fue llevada en espíritu a la capilla, porque ella quizás en esos días estaba enferma y no podía ir físicamente a la capilla, y vio a nuestro Señor Jesucristo expuesto en la custodia. Y en lugar de la custodia, ella vio el rostro glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo a Faustina, lo que tú ves en realidad, o sea, lo que Faustina veía, nosotros, las almas comunes, que no somos místicos, que no tenemos visiones, lo vemos a través de la fe. ¿Cuánto le agrada a nuestro Dios la fe que tenemos en Él? Que aparentemente no hay ninguna traza de vida en la Sagrada Eucaristía. Vemos un pedacito de pan blanco, no vemos nada extraordinario. Sin embargo, ahí se encuentra Jesús. No obstante, en realidad, ella existe en toda su plenitud. Ahí se encuentra Dios vivo en cada Sagrada Eucaristía. Y además dice encerrada en cada hostia y en cada partícula de cada hostia. Por eso es tan importante cuando vamos a recibir a Jesús en la Sagrada Eucaristía que el sacerdote se encargue de que alguien sostenga una patena, un platillo debajo de nosotros, de nuestra boca, para que si caen pequeñas partículas no caigan al piso, porque ahí está cayendo Dios mismo al piso y luego es pisado por nosotros. Entonces eso no puede ser. Imagínense qué dolor tan grande para Él. Entonces, lo que le agrada a Jesús es que tengamos fe en que Él se encuentra vivo en la Sagrada Eucaristía, aunque no veamos nada excepcional. Faustina veía, ella tenía visiones, veía a Jesús, su rostro glorioso en la custodia. Nosotros no, nosotros vemos el pedacito de pan, la hostia consagrada, blanca, pura, pero no vemos nada especial. Pero creemos que Dios está vivo ahí. Y así nos comportamos y así lo tratamos y así lo recibimos con todo amor y devoción. Y más que nada cuando lo recibamos, decirle cuánto lo amamos, cuánto lo necesitamos, cuánto le agradecemos. Por quedarse en la Sagrada Eucaristía, Dios el Creador del universo entero, que no tiene ninguna necesidad de quedarse en la Sagrada Eucaristía, solo lo hace por amor a nosotros. Y luego dice, para que Él pueda obrar en un alma, para que pueda actuar en nosotros, para que podamos ver milagros en nuestra vida, el alma, nosotros debemos de tener fe, fe en Dios, creer en Él, creer en su poder, en su omnipotencia. Cuánto a Él le agrada nuestra fe viva. O sea, queremos agradar a Dios, consolarlo, pues tengamos fe. Es lo que Él quiere y comportémonos así y nunca dejemos de irlo a recibir.
O sea, si de verdad tuviéramos fe de que el estaríamos en la Sagrada Eucaristía, iríamos todos los días a la Santa Misa, a recibir las bendiciones tan grandes que ahí Dios nos quiere dar, a través de estar, rezar, participar en la Santa Misa y además recibir en la Sagrada Eucaristía en estado de gracia. Dice Faustina en el párrafo 944, hay momentos en los cuales no me tengo confianza a mí misma, estoy profundamente convencida de mi debilidad y miseria y comprendo que en tales momentos puedo perseverar solamente confiando en la infinita misericordia de Dios. La paciencia, la oración y el silencio refuerzan el alma. Hay momentos en los cuales el alma debe callar y no conviene que hable con las criaturas. Aquellos son los momentos de insatisfacción de sí misma y el alma se siente débil, como un niño. Entonces se agarra con toda la fuerza a Dios. En tales momentos vivo exclusivamente de la fe y cuando me siento fortalecida por la gracia de Dios, entonces estoy más valiente en la conversación y en las relaciones con el prójimo. Pues cuando Faustina se sentía tan débil, tan miserable, tan pecadora, sabiendo que era nada, que era una miseria, decía que lo que tenía que hacer era perseverar, confiando en la infinita misericordia de Dios. Y dice que la paciencia, la oración y el silencio refuerzan al alma, para que nosotros cuando nos sintamos así de débiles, de miserables pecadores, seamos pacientes con nosotros mismos, hagamos mucha oración y estemos en silencio, en ese silencio de unión íntima con Dios, en ese diálogo íntimo con Dios, en silencio para el mundo y en diálogo íntimo con Dios. Dice que en esos momentos en los cuales el alma se siente así, solo debe de callar. No conviene que hable a los demás, porque esos momentos de insatisfacción de sí misma, el alma se siente muy débil, como un niño. Entonces se debe agarrar con toda la fuerza a Dios, agarrarse de Él. En esos momentos vivir exclusivamente de la fe, o sea, de creer en la omnipotencia y misericordia de Dios y confiar solamente en Él y agarrarnos de su mano. Eso es lo que debemos hacer. Ya cuando nos sentimos fortalecidos, poder así relacionarnos con los demás, como a Dios le agrada. Y luego dice Faustina en el párrafo 742, dice Jesús, hija mía, si por medio de ti exijo de los hombres el culto a mi misericordia, tú debes ser la primera en distinguirte por la confianza en mi misericordia. Exijo de ti obras de misericordia que deben de surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte. Te doy 3 formas de ejercer misericordia al prójimo. La primera con la acción, la segunda la palabra, la tercera la oración. En estas 3 formas está contenida la plenitud de la misericordia y es el testimonio irrefutable del amor hacia mí. De este modo el alma alaba y adora mi misericordia. Y luego dice, más adelante dice, a través de esta imagen concederé muchas gracias a las almas. Ella ha de recordar a los hombres las exigencias de mi misericordia, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. O sea, primero nuestro Señor nos enseña que siempre tenemos que ser misericordiosos con los demás, distinguirnos por ser misericordiosos con los demás, con la acción, la palabra y la oración. Si somos almas que confiamos tanto en Jesús, en su divina misericordia, tenemos que reflejar la misericordia de Dios hacia los demás, con nuestras obras de misericordia espirituales y corporales. Y nos dice después, la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. O sea, nosotros tenemos que demostrar con nuestra vida diaria que creemos en Dios, que somos hijos de Dios, que todos somos hermanos por ser hijos de un mismo Padre que es Dios, y que Jesús se encuentra en cada persona y yo debo de tratar a cada persona como que Dios está en cada persona. O sea, Jesús se encuentra en cada ser humano. Por eso nosotros debemos ser misericordiosos siempre y en todas partes, porque así estamos demostrando nuestra fe, que creemos en Dios, que creemos que Él nos ha creado, que es nuestro Padre, que somos todos hermanos y debemos tratarnos así. Es la forma de reflejar la fe que yo tengo en Dios, reflejarla hacia los demás con las obras de misericordia. No basta con que yo vaya, viva en gracia de Dios,
lo reciba, le diga que lo amo mucho, pero saliendo del templo soy una persona soberbia, egoísta, vanidosa, que juzgo y critico a todo mundo y que me siento mejor que los demás. Ahí no estoy demostrando que creo en Dios y que creo que Él es Padre de toda la humanidad, porque ahí no estoy mostrándome como hermana con el prójimo. Y es lo que Jesús quiere de nosotros. Sin fe, si no hacemos obras, si no hacemos obras de misericordia, nuestra fe, por muy fuerte que sea, será inútil el día de nuestro juicio particular. Por eso tenemos que empezar desde ahora a juntar estos tesoros eternos, a acumular tesoros eternos. Por amor a Dios, amar al prójimo, por amor a Dios, ser misericordiosos siempre. Y así demostramos nuestra fe a los demás. Y así los demás, al ver que nosotros somos mansos, humildes, compasivos, misericordiosos, caritativos, que tratamos siempre de ayudar a los demás en todo lo que podamos, y de enseñar al que no sabe, y de perdonar, y de ser paciente. Entonces así reflejaremos la misericordia de Dios a los demás, y los demás dirán, quiero ser como ella, quiero ser como él, que refleja la fe que tiene en Dios hacia los demás. Es lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros, para que así demostremos de verdad nuestra fe al prójimo, con nuestras obras de misericordia. Dice Faustina en el párrafo 210, ruego ardientemente al Señor que se digne reforzar mi fe, para que mi vida en mi gris vida cotidiana, no me guíe según las consideraciones humanas, sino según el Espíritu. Oh, cómo todo atrae al hombre hacia la tierra, pero una fe viva mantiene el alma en una esfera más alta y al amor propio le asigna el lugar que le corresponde, es decir, el último. Pues tenemos que rogar ardientemente, como lo hacía Santa Faustina, rogarle a nuestro Señor que se digne reforzar la fe en nosotros, aumentar nuestra fe en Él, para que así nuestra vida diaria, gris, monótona, cotidiana, no nos guíe según las consideraciones humanas. No digamos, sabes que mi vida no sirve para nada. No es cierto. Nuestra vida, aunque sea gris, monótona, cotidiana, sin nada excepcional, es valiosísima a los ojos de Dios. Se la vivimos en gracia de Dios y se la ofrecemos a Dios Padre todos los días. Se la ofrecemos a Dios Padre unido a Jesús en la cruz por la conversión de los pecadores. Entonces, todo lo que hagamos en nuestra vida, cualquier trabajo bueno y noble que hagamos, limpiar la casa, cuidar la familia, preparar los alimentos, cuidar a un enfermo, estar enfermo, ser paciente, ser humilde, que nos aplasten, que se burlen de nosotros, que seamos los últimos, que nos olviden. Todo eso es valiosísimo a los ojos de Dios, si se lo ofrecemos a Dios Padre, unido a Jesús en la cruz por conversión de almas. ¿Sí? Y entonces tener fe, que Dios refuerce nuestra fe para que nosotros no dudemos, no nos sintamos así como que, ay, somos los últimos, nadie nos quiere y nos quejemos. No, para que sea una ofrenda agradable a Dios, tenemos que vivirlo en mansedumbre y humildad. Y sabiendo que Dios, que todo lo ve, lo está permitiendo para que yo vaya por un mejor camino, por un camino quizás reparando mi vida soberbia, reparando a lo mejor todo el mal que yo he hecho. Entonces, cuando me van humillando, mi alma se va haciendo más mansa, más humilde, si yo lo acepto como voluntad de Dios, si yo en todo veo la voluntad de Dios. No lo veo las cosas que suceden a mi alrededor como cosas simplemente humanas, no. Saber que todo Dios lo permite para un bien mayor, para el crecimiento espiritual de nosotros, para reparar, para irnos santificando. Y ver todo con los ojos del alma, no con los ojos del cuerpo, para que así no nos desanimemos, no nos entristezcamos, y saber que así Dios está permitiendo que nuestra soberbia, nuestro amor propio quede en el último lugar, y nuestro espíritu se va a ir elevando así cada vez más a Dios. Por eso es tan importante tener cada vez más fe en Dios y confianza plena en Él, y sabiendo que todo lo que Él permite en nuestra vida es voluntad de Él. Nada sucede al azar.
No, Dios todo es el Señor de la historia. Todo está en sus manos. Aprendamos a ser mansos y humildes y aceptar todo con el amor, con mansedumbre y humildad, sin enojarnos, sin reclamarle a Dios. Y Dios lo hace para probar nuestra fe, para que le supliquemos su ayuda y para que nos mantengamos en mansedumbre y humildad. El sufrimiento nos ayuda a ser mansos y humildes. Si lo aceptamos bien, nos hace el alma más noble, más pura. Y es lo que Jesús quiere de nosotros. Pidámosle a nuestro Dios esta fe que tanto necesitamos aumentarla cada día, para ver en todo verlo con los ojos del alma, no con nuestros ojos del cuerpo, no según las consideraciones humanas. Luego dice Faustina, en el párrafo 97, dice, la fe queda expuesta al fuego, la lucha es dura, el alma hace esfuerzos, persevera junto a Dios con un acto de voluntad. Con el permiso de Dios, Satanás sigue más adelante. La esperanza y el amor están puestos a prueba. Estas tentaciones son terribles. Dios sostiene al alma ocultamente. Ella no lo sabe, ya que de otra forma no podría resistir. Y Dios sabe lo que puede mandar al alma. El alma es tentada de incredulidad respecto a las verdades reveladas, a la falta de sinceridad frente al confesor. Satanás le dice, mira, nadie te comprenderá. ¿Para qué hablar de todo esto? En sus oídos suenan las palabras de los cuales ella queda aterrorizada y le parece que las pronuncia contra Dios. Ve lo que no le gustaría ver, oye lo que no quiere oír, y es terrible no tener en tales momentos al confesor experto. Ella soporta sola todo el peso, pero dentro de lo que está en su poder, debe buscar a un confesor bien informado, porque puede quebrarse bajo este peso, y ocurre con frecuencia que está al borde del abismo. Todas estas pruebas son duras y difíciles. Dios no las da a un alma que anteriormente no haya sido admitida a una comunión más profunda con Él, y no haya disfrutado de las dulzuras del Señor, y también Dios tiene en eso sus fines insondables para nosotros. Muchas veces Dios prepara de modo semejante al alma a los designios futuros y a grandes obras, y quiere probarla como un oro puro. Pero este no es todavía el fin de la prueba. Existen todavía la prueba de las pruebas, esto es, sentir el rechazo total por parte de Dios. Esto lo escribe Faustina cuando ella estaba en la noche oscura. Ella tuvo un tiempo de noche oscura en que ella sentía que Dios ya la había abandonado y que el confesor no la iba a comprender. Entonces, y que además sentía que Dios la rechazaba, que Dios ya no la amaba. Pero dice que la fe es la que queda expuesta a todo esto. Y para toda esta lucha tenemos que tener fe. En todos los momentos de prueba difícil en nuestra vida diaria, que nos sostenga la fe en Dios. Porque sabiendo que estamos viviendo en gracia de Dios y que todo lo que Él está permitiendo es para purificarnos, para santificarnos, para que reparemos nuestra vida anterior de pecado, entonces sacaremos provecho y en mansedumbre y humildad y haciendo este acto de voluntad de perseverar en la Santa Misa si es posible todos los días, recibiendo la Santa Comunión todos los días si es posible, y la confesión por lo menos una vez al mes, y perseverar en la oración, en el rezo del Santo Rosario, de la coronilla, de la adoración al Santísimo. Todo esto para poder pasar las pruebas fuertes. Pues Faustina nos está dando el ejemplo que ella vivió. Seguramente a nosotros no nos tocan cosas tan fuertes porque no somos almas místicas, pero sí nos tocan pruebas difíciles para lo que nosotros podemos. Difíciles, y Dios quiere que las vivamos con la fe puesta en Él, confiando plenamente en Él. Y dice Faustina por último, en el párrafo 62, «Oh vida gris y monótona, ¿cuántos tesoros encierras? Ninguna hora se parece a la otra, pues la tristeza y la monotonía desaparecen cuando miro todo con los ojos de la fe. La gracia que hay para mí en esta hora
no se repetirá en la hora siguiente. Me será dada en la hora siguiente, pero no será ya la misma. El tiempo pasa y no vuelve nunca. Lo que contiene en sí no cambiará jamás. Lo sella con el sello para la eternidad. Pues esto tendríamos que tenerlo siempre presente cada día, cada momento, cada minuto. Que nuestra vida, aunque sea gris y monótona, cuántos tesoros encierra cuando la vivimos tratando, esforzándonos de ser agradable a Dios en nuestra vida diaria. Porque dice, ninguna hora se parece a la otra, ningún minuto se parece a otro. Pues la tristeza y la monotonía desaparecen cuando miramos todo lo que sucede a nuestro alrededor con los ojos de la fe. Cuando miramos y nos damos cuenta que lo que yo hago en este momento ya pasó. Para un minuto después, eso ya pasó. Entonces, esforzarnos de verdad cada día, cada momento, en tratar de vivir de forma agradable a Dios. Si hemos caído, pues pedirle perdón, acercarnos a la confesión si es necesario, pedirle perdón enfrente del Santísimo, enfrente del Sagrario, arrodillarnos con un corazón humilde, contrito, como lo hacía Faustina, le suplicaba el perdón. Y para Jesús era muy agradable esto. Y la colmaba de mayores bendiciones cuando ella hacía esto, este acto de humillación ante Dios, suplicándole el perdón. Pero sepamos que nuestra vida diaria ni un minuto se parece al otro. Ni un instante es igual al otro y cada minuto va pasando. Y eso ya queda en el pasado. Entonces esforcémonos por cada día, cada hora, cada momento, cada minuto, vivirlo según la voluntad de Dios para conversión de almas, ofreciendo nuestra vida diaria, nuestro trabajo, nuestra enfermedad, nuestros problemas, sacrificios, ayunos, lo que podamos hacer, ir mucho al Santísimo, hacerle adoración, reparar por quienes no lo adoran, por quienes lo rechazan, por quienes lo ignoran, que son tantos, por quienes lo han olvidado, lo han sacado de su vida, y dar ejemplo con nuestra vida diaria de la fe tan grande que tenemos en Dios. Y así, pues demostrar al mundo que Dios es nuestro Padre, que tenemos que vivir todos como hermanos. Dios quiere más que nada que reflejemos su amor que tenemos en nuestro corazón, reflejarlo hacia los demás. Y vivir más preocupados de lo espiritual, de nuestra vida espiritual. Verlo todo con los ojos de la fe, no con los ojos del mundo. Y así mientras más tengamos fe, más aumente nuestra fe, más nos iremos despegando de las cosas del mundo, más nuestra vida será cada día más espiritual, estaremos cada vez más unidos a Dios, entenderemos más las cosas de Dios, mientras más nos unamos a Él, con esta fe viva, sabiendo que Él es nuestro Padre y quiere de nosotros, de cada uno de ustedes, que tengamos esta fe viva en Él, que creamos en Él ciegamente en todo momento, sobre todo en los momentos más difíciles. Y siempre de la mano de Jesús y de María, diciéndole: Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío.